Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la quinta parte del libro, agradeciendo como siempre a todos los que me han visto y escuchado mi relato de este libro Diario de la Memoria, y ahora corresponde al título Carpintería Uruguay. Y dice así: cuando cerró la carpintería Russo, trabajaba en casa haciendo changas, hasta que no sé cómo, si papi y yo vinieron a buscarme la carpintería de Veraza. Trabajé 2 meses más o menos, colocando cubrecantos en puertas para el ingenio azucarero de Calnú, hasta que una noche estaba yo en el Inter y fue un señor a buscarme. Me dijo: necesito que vengas a trabajar conmigo. Te pongo en caja y te pongo como oficial. No lo pensé 2 veces, acepté enseguida. Hasta ahora había trabajado en negro. Al otro día le dije a Veraza que me iba y me dijo: qué lástima, ahí no vas a aprender nada. Al otro día ya llevaba mis herramientas a la carpintería Uruguay de Ismael da Silva, en Uruguay 1462. Aparte de trabajos de carpintería, en general se fabricaban colas de caseína. Ya entré como encargado de carpintería. Hacíamos juegos de dormitorio, de comedor, en cantidad de 6, y todo trabajo de carpintería por encargue. Me venía como anillo al dedo para aplicar mis conocimientos sobre organización y producción. Me pagaba 700 por mes y venía de ganar 250. Al año más o menos me empezó a pagar 1000 pesos por encargarme de concretar y diseñar los trabajos con los clientes. También hacía los dibujos de juegos de dormitorio y comedor. Los encuadraba y los ponía en el lugar de exhibición. Me los pagaba aparte. La plata que ganaba me daba para estar bien. No ayudaba mucho, pero sí cubría todos mis gastos. Había empezado a tomar, gastaba mucho dinero en ello. Aproximadamente en el año 1970, mi patrón se asoció con sus 2 hermanos que fabricaban toldos móviles de chapa e instalaban en todo el país. Tomaron un trabajo en Montevideo, un bar de 100 metros cuadrados. El techo era toldo metálico y a la carpintería le tocó aberturas y equipamiento. Este último estaba compuesto por 12 mesas, 60 sillas, todas de hierro y cármica, mostradores y estanterías. Las aberturas eran una puerta de 2 hojas vaivén y 2 puertas batientes, 5 ventanales levadizos, bastante grandes, todo planificado y diseñado por mí. Las sillas y las mesas eran de cármica color verde claro, enchapamos las sillas con cola de caseína que hacíamos nosotros. La cola se hacía pesando varios ingredientes que venían en polvo.
caseína, cal, etc. Las sillas armaron, las cargaron en camión y durante el viaje agarraron lluvia. Cuando llegaron a Montevideo se empezaron a despegar. Por más lluvia que agarraron no tendrían que haberse pasado esto. Para murar los toldos a la pared se colocaba tacos de madera afirmados con Portland blanco y la bolsa de este se puso junto a los de hacer cola y como era similar a la cal se lo usó para hacer cola y ahí estuvo el error. Le pusimos Portland blanco en vez de cal y la bolsa era lo mismo, Bulldog la marca y la marca lo mismo, el único que decía cal y el otro Portland. Entonces la cola no quedó bien, tuvo que pegar todo. Tuvimos que corregir todas las sillas de Montevideo. El primer viaje a Montevideo lo hice en ómnibus. Cuando salimos en el Daymar nos paró la policía, como sucede normalmente, pero al pasar el puente había un destacamento del ejército que obligó a que bajáramos todos los ocupantes del ómnibus. Revisaron a todos y lo hicieron volver al ómnibus, menos yo. Me dejaron sentado en un banquito custodiado por 2 soldados, mientras hablaban por esas radios de campaña a manija, hasta que subía al ómnibus. Esto sucedió igual cada 100 o 200 kilómetros. Llegamos a Montevideo de tarde. A los años le pregunté a un teniente coronel conocido y me dijo que yo era bien parecido a uno de los principales tupamaros que se había escapado de la cárcel. Sobre fin de año yo quería volver a Salto para pasar la fiesta con mi familia, pero no había más pasajes. Entonces mi patrón habló con un camionero conocido que tampoco tenía lugar, pero nos ubicó sobre la carga de cajones de verdura. Se sacaron 8 cajones que se ataron a un costado y entramos 2 medio apretados. Hacía calor, pero lo peor de todo fue que cuando pasamos el Santa Lucía empezó a lloviznar y hubo que tapar la carga con un encerado, sufriendo todos rotos. Llegamos a Salto. El 3 de abril de 1975 nació nuestro hijo, Sergio Alfonso. El 22 de diciembre de 1972 me casé con Carmen Alleni y me fui a vivir a Julio Herrera y Ove 1030. Ellos y su hermano habían comenzado a construir una casa de ladrillos que contaba con 2 piezas, no tenía puerta ni ventana, solo los huecos, que eran cerrados con latas y cortinas de bolsa. Antes de casarnos, mis cuñados se fueron a trabajar a Montevideo y me pidieron que me fuera a vivir ahí. Eran tiempos muy duros, había medidas prontas de seguridad, no teníamos luz ni agua, nos alumbrábamos con velas y unas curullas. Al agua la comprábamos al aguatero, traía un tanque de 200 litros. Como mi suegra lavaba ropa para afuera, se gastaba mucha. El baño era un pozo negro en una casillita de madera y lata. Conseguí en la carpintería 6 hojas de ventana que fueron hechas más chicas que las que se habían encargado y las coloqué en 2 ventanales. Ahí hice la puerta de entrada. Armamos el baño adentro con un inodoro y una bacha. Afuera hicimos cámaras céticas. Hice las tapas de hormigón armado. En cada obra que trabajaba preguntaba a albañiles, electricistas, sanitarios
y pintores iba chupando oficios. Como entraba a las 5 de la mañana y salía a las 3 de la tarde, el resto del día trabajaba por mi cuenta. El patrón me daba para armar y colocar puertas y cajones de cómodas y mesas de luz. Con unas tablas de piso armé una mesa para trabajar. El terreno era parte de una cantera de piedra mora. El primer cantero que hice lo armé con 72 baldes de tierra que traje de un terreno baldío de enfrente. Después fuimos comprando algunos camiones de tierra para hacer una pequeña huerta. En el fondo teníamos un gallinero y al lado comencé a armar con bloques de hormigón un galpón de 4 metros por 3 y un muro en todo el perímetro del terreno. En la carpintería hacíamos trabajos por encargue. Había muebles que los tenía que copiar de vidrieras de mueblerías o de revistas. Hacía dibujos y maquetas. Diseñé un mueble de pared a pared para dividir ambientes. Tenía que tener escritorio, mesa, estante, biblioteca, caja fuerte, equipo de música, bar, etc. Todo plegable y escondido. Quedó espectacular. También hacíamos muebles de estilos clásicos. Me tocó hacer un comedor Windsor. Los respaldos de la silla eran calados, entonces con una vieja máquina de coser hice una caladora e hice las tareas en casa. En la esquina del taller hicieron una pizzería y yo les hice en forma particular toda la instalación y equipamiento. Aparte de pagarme, el dueño me compró en un remate 2 valijas llenas de herramientas de carpintería, una base de sierra circular y un torno sin motor, al cual le hice un volante grande de madera y un pedal, y así torneaba. De todo, inclusive todas las patas para los muebles de la carpintería. Hice una prensa del tamaño para enchapar puertas, 2 metros por 1 metro. Apretaba con cuñas porque no tenía tornillos sin fin. Me había especializado en culatas de escopetas, en laurel negro y reparación de guitarras, pero hacía de todo. Desdoblaba tirantes a serrucho, cortando a lo carnicero y hablando de carnicero, me acordé que las hojas de sierra de calar las hacía con una tijera de cortar lata y cortaba hojas de sierra de cinta de carnicero que tenían los dientes más chiquitos y cortaba tiras de 3 o 4 milímetros de ancho. Había cortes de luz muy seguidos. Entonces organicé el trabajo, que cuando había luz se maquinaba todo el trabajo y cuando los cortes se hacía trabajo manual. Nunca paramos de trabajar, como si sucedía con otros talleres. Una vez cepillando tramas de eucalipto, la cepilladora rechazó con fuerza una que me dio en medio en la rodilla izquierda, que me dolió siempre, que hubo humedad. Por esto, y cuando me casé, dejé el fútbol. La crisis que pasaba el país era terrible. No había harina, pan, yerba y había veda de carne, así que de tardecita iba a pescar. Aunque fueran bagrecitos chiquitos o mojarra, los comíamos igual. Un día no había nada, solo un poquito de harina de maíz. Y me fui a pescar, nadie pescaba nada, había mucha gente intentando. Tiré una lineada y se me atracó el aparejo. Para colmo no llevé repuesto. De repente recogí un poquito y marchó, pero de vuelta se atracó y como que temblaba el aparejo. Papá me había enseñado que si pasaba esto, tocara la guitarra con el nylon, que podía ser una raya. Así lo hice y fui aflojando hasta que saqué una raya chica, pero comimos unas deliciosas milanesas. El 3 de abril de 1975 nació nuestro hijo, Sergio Alfonso. Estábamos en plena dictadura
Todos los días para ir y venir del trabajo pasaba por frente al cuartel. En los canteros del centro de Avenida Viera había unos cipreses chicos y de ahí se descolgaron soldados que me rodearon, me chequearon, me pidieron documento, ya me iban a llevar al cuartel cuando pasó un jeep, un sargento que me conocía y dio la orden que me soltaran. A los soldados los cambiaban de departamento, estos no me conocían. ¿Qué pasaba? Que pasaban todos los días y era muy conocido. El tremendo julepe me lo llevé. En ese tiempo sufría mucho de dolores de muela. No quería ir al dentista porque cuando tenía 12 años me sacaron una muela sin que me hiciera efecto la anestesia. Pero un día estaba trabajando con mucho dolor y el patrón me llevó al dentista, que tenía el consultorio al lado del taller, en la misma propiedad, pues eran los dueños del local donde funcionaba el taller. Me sacó la muela sin ningún dolor, entonces me hice cliente para que arreglara mi boca. Un día me sacó los 2 dientes de adelante arriba y me puso la dentadura. Entré con dientes y salí con dientes postizos. Conversábamos mucho con el dentista, hasta que un día me dijo: tengo estas celosías para rasquetear y pintar. Eran 8 hojas, 2,50 metros por 30 centímetros. Te doy todos los materiales y te pago con un banco de carpintero. Acepté y hasta ahora tengo el banco de carpintero italiano y con barrilete. En 1980 con mi familia y contra mi voluntad, no me gusta viajar por placer, sí por algún motivo especial. Viajamos a San Pablo, donde vivían mis 2 cuñados y tenían un taller mecánico, en sociedad con un alemán. Cuando visité el taller me convidaron con pinga, caña blanca, pues tenían 2 barriles para que se sirviera todo el que llegaba al taller. Me llevaron al Morumbí, donde jugaban Santos y Ponte Preta. Este último ganó 3-1 y su pequeña hinchada tuvo que esperar hasta el otro día para salir. También fui al Parque Antártico, estadio del Palmeira, donde jugaban Palmeira y Universitario de Lima por la Copa América. En el Palmeira jugaba Pedro Virgilio Rocha. Mi cuñado me presentó un amigo de él que era peluquero y me pidió si para no aburrirme le hacía un trabajito, que era en la peluquería, que era grande, hacer una pieza de 4 metros por 4. Dije que sí, y fuimos a comprar madera, cepilladas, placas, insumos y herramientas. Al otro día hice el trabajo, me preguntó cuánto era y le dije que nada. Por la noche mi cuñado me dio un sobre con la propina que me mandó el peluquero y era más dinero que el que ganaba en un mes. Y todavía me preguntó si no era poco. Mi taller. En 1979 cerró Carpintería Uruguay y me dediqué a mi taller. En el fin de año de 1981 un cliente me entregó 100 pesos y como había un colectivo para la lotería de fin de año en un almacén del barrio, la entrada era de 100 o 50 pesos. Entramos con 50 porque necesitábamos los otros 50. El billete salió tercero y sacamos 40.000 pesos. Pusimos la luz, pagamos 5 columnas, mandamos a hacer la instalación, pusimos el agua de 50 metros. Yo hice la instalación con plastiduto, compramos heladera, cocina, juego living, radio, pasacassette, licuadora, televisión, etc. Hice la instalación eléctrica para mi taller, conseguí un motor de 1 cuarto para el torno, al que hice una adaptación y armé una circular.
Desde el año 1975, en que comenzó la construcción de la represa de Salto Grande, hice trabajos para muchos de los trabajadores que vivían en el barrio Dos Naciones. Le hacía de todo, muebles principalmente, tejidos mosquiteros para las ventanas. Registré mi carpintería como empresa unipersonal, Carpintería La Viruta. Un cliente compró una casa de 2 pisos para vivir. Usó el primer piso, al que le hice varias cosas, y en la planta baja hizo un consultorio, consultorios médicos, a los que le hice de todo lo de madera. Se retiraron 6 puertas que me las regaló y las usé para poner en casa. Compré a mi tío carpintero, que ahora trabajaba en Salto Grande, una carga de camión de pino ruso, descarte de los embalajes de equipos de Salto Grande, que la aproveché muy bien. En esta época hacía muchos cielos rasos y empecé a sentir mareos y dolores de cabeza. Fui al médico y me dijo que dejara de hacer trabajos que requerieran mucho esfuerzo físico, y me recetaron unos comprimidos y unas sesiones de fisioterapia para las cervicales. La UTU. Acá empieza la UTU. Estaba haciendo unos trabajos para un profesor y le comenté que tenía que trabajar menos, y le dije, ¿cómo podría ser para entrar a la UTU a enseñar dibujo? Me escuchó pero no dijo nada. Al otro día fue por casa y me dijo que el director de UTU me esperaba a las 18 horas, que tenía horas para mí. Fui y me dijo el director que fuera por la carpintería. Hablé con el coordinador, pida las instrucciones y un programa para tomar 10 horas de taller de carpintería, que tenía que presentar a las 14 horas, con túnica gris, a tomar el grupo. Fue así que el 15 de marzo ingresé como maestro técnico en la Escuela Técnica Catalina Arriaga de Castaño. Borré la carpintería del BPS, pero seguí trabajando hasta 2013. Al siguiente año me dieron 2 horas semanales de tecnología, de carpintería. Un docente de esta materia me dijo que iba a venir el inspector, que no le gustaba cómo yo hacía, que tenía que hablar bajito, dijo que tenía que hablar bajito y todo el tiempo tenía que estar sentado. Vino el inspector y me dijo que tenía que hablar fuerte y caminar por el salón. Ahí me di cuenta que no tenía que hacer caso a mis pares, solo a mis superiores. Conclusión, a los años siguientes quedé con todas las horas del que me había dado las instrucciones. Para dar las clases seguía el programa, pero lo actualizaba y le agregaba muestras. Agrandé el taller al haber desarmado el gallinero a 10 metros por 3, y también hice 2 piezas en la casa, un dormitorio y una pieza multiuso. Los cursos de carpintería terminaban en 4º año, pero en 1985 se alargaron 2 años más. Surgieron los cursos técnicos. Había ciclo básico 3 años y cursos técnicos 3 años. Primero, segundo y tercero
me adjudicaron el segundo curso técnico, o sea, el año siguiente al cuarto año, que finalizaba, pero luego de 2 meses se reintegró un docente destituido y pidió mis horas. Me quedé con horas de tecnología. El sexto año de carpintería, o sea, tercero de curso técnico, habilitaba para acceder al Instituto Normal de Enseñanza Técnica y formarse como maestros técnicos. Los alumnos que habían cursado cuarto para acceder al curso técnico deberían rendir exámenes de estudio del trabajo y seguridad industrial. Como eran 6 alumnos y no sabían cómo hacer, me pidieron ayuda. Entonces yo honorariamente les di clases de las 2 materias en mi casa. Previamente me tomé una semana para estudiar y preparar las clases. 2 de estos alumnos en la actualidad son directores y otros 3 maestros. Me propuso la dirección las clases de tecnología de quinto y sexto. Me dieron las pautas generales y elaboré los programas que se utilizaron en todo el país. Nadie más agarraba viaje y me puse a pensar por qué. Y llegué a la siguiente conclusión. Cuando entré a trabajar en UTU, todos los programas tenían como bibliografía recomendada el libro Tecnología de la Madera de los Padres Salesianos, de la década de los 50. Todos mis colegas lo tenían, era la Biblia para ellos. Pero yo, como no tenía plata para poder comprarlo, recorría bibliotecas donde accedía a libros mucho más modernos, década de los 70 y actuales. También recibía la revista del mueble, era español y tenía las últimas palabras de lo que a carpintería se refería. Llegué a la conclusión de que me llevaba mucha ventaja a mis colegas, que se habían quedado con su libro apretado bajo el brazo. Cuando accedí a ese libro, estaba en la biblioteca de la escuela desde que empezaron los cursos técnicos. Lo necesité como apoyo en clases de resistencia de las maderas. Seguí paso a paso para el cálculo del diámetro de un bulón para un tirante de 7 centímetros de ancho y como resultado me dio 3,5 centímetros. Por lo consiguiente apelé al sentido común y dije, se divide el espesor del tirante entre 8. A partir de ahí me dediqué a leer el libro y encontré 7 errores garrafales. Y por otro lado, los nombres de muchas cosas son distintos en España que Uruguay. Escribí un libro titulado Tecnología de las Maderas Nacionales, 73 como apoyo de los cursos técnicos. Tomé horas de tecnología, taller de integración, estudio del trabajo, análisis y estudio del trabajo. Este último los alumnos trabajaban como pasantes en empresas durante media jornada, por el modelo de educación dual. También de esta materia tomé un grupo de vestimenta y uno de electricidad en ET. También dicté cursos de reconversión laboral para obreros en seguro de desempleo, de carpintería de armario y encofrado, cuyo programa elaboré también construcción y por medio de una ONG, uno de mantenimiento de infraestructura hotelera y comercial. Por invitación del inspector, único docente del país, los demás eran inspectores y coordinadores, para unos talleres de una empresa italiana sobre marketing de la madera cerrada, secado de la madera y aserrado de la madera. Bueno, hasta aquí vamos a hacer
la quinta parte. Espero les haya gustado. Hasta la próxima.